Ahora, ya tenemos el volumen, nos faltaría el tiempo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Bueno, de cierta forma ya vimos cómo podíamos sacar un tiempo aproximado, pero existe también, ¿cómo se llama? También existe otra manera de determinarlo, que es el siguiente. El tiempo que nosotros vamos a ocupar para el dimensionamiento de este sistema va a depender de qué tiempo pasen los lodos en este sistema de aquí, antes de ser despachado por QW. ¿De acuerdo? Entonces, este tiempo promedio que los microorganismos pasan en el proceso de lodos activados antes de ser despachados por QW se conoce como el tiempo de retención de sólidos. Por sus siglas en inglés se conoce como SRT, ¿ya? El SRT típico para la mayoría de plantas va de 2 a 30 días. Obviamente va a depender mucho del tipo de microorganismos que utilicemos, pero va así, ¿ya? Este SRT se puede definir como Bx sobre QW por XW, ¿ya? Aquí estamos hablando del volumen de los microorganismos dividido para la masa de los microorganismos, o del flujo, perdón, de los microorganismos que se están yendo por aquí. Esa es esta ecuación, ¿ya? Entonces verán, si ustedes se fijan, estas dos ecuaciones podemos relacionarlas. ¿Por qué? Porque este término de aquí existe en esta ecuación de acá. Vean. Exactamente. Entonces, este SRT reemplacémosle en la ecuación que sacamos del balance de masa y me quedaría ahora sí una ecuación ganadora, que es 1/SRT es igual a Q sub 0 Y sobre el volumen de X, S sub 0 menos S y menos KD. Esta ya es una ecuación que relaciona al tiempo de retención de los sólidos con el volumen del tanque que yo estoy diseñando. ¿De acuerdo? Ahora, con esta ecuación, nosotros ya podríamos diseñar un sistema de lodos activados. Pero analicemos qué nos está diciendo la ecuación. Bueno, este SRT, como les decía, ya es un tiempo que se puede sacar, que se puede determinar incluso experimentalmente. Este Q sub 0 va a ser el flujo de entrada a nuestro sistema. Entonces, esto va a depender del flujo que nosotros tengamos como efluente o en su defecto del flujo de un tratamiento previo. Entonces, si nosotros tenemos acá un tratamiento previo, este flujo va a depender de dicho tratamiento previo. ¿Ya? Esta Y, bueno, ya vendría a ser un parámetro cinético, al igual que KD. Fíjense, estos dos son parámetros cinéticos, porque dependen netamente de qué tan rápido están creciendo los microorganismos y qué tan rápido están muriendo los microorganismos, porque esta es la constante de muerte, ¿no? La constante de desaparición. Ahora, ¿qué otra cosa podemos rescatar? Que el volumen de este tanque va a depender bastante de la concentración del material orgánico que nosotros tengamos en nuestra agua de entrada y cuánto querramos obtener en nuestra agua de salida. ¿A qué me refiero? Eso sub cero ya decimos que va a ser el material orgánico de entrada. ¿Cómo yo puedo medir el material orgánico en una muestra de agua? DBO, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que este sub cero viene a ser el DBO del agua de entrada o del efluente de entrada. Mientras que ese cero va a ser el material orgánico de salida y este va a ser el DBO del agua de salida. ¿Ya?
Este DBO, el de entrada, obviamente va a depender del flujo, de qué tipo de agua residual tengamos, etcétera, ¿no? Ahora, ¿de qué creen o cómo creen que puedo calcular el DBO a la salida del agua? Esta concentración de DBO a la salida del agua va a depender de la normativa en la cual nosotros estemos trabajando. Si, digamos, me pide, me estoy inventando, un valor máximo de 20 ppm, ¿cuál sería nuestro valor de ese? El máximo sería los mismos 20 ppm. Entonces, esta S depende de la normativa que nosotros tengamos vigente o donde nos estemos desarrollando. En esta parte de QS, nosotros en teoría estamos obteniendo ya una cierta cantidad de agua tratada, ¿ya? Entonces, mi pregunta era, ¿de dónde se obtiene la concentración de material orgánico que puede llevar esta agua tratada? La respuesta es de la normativa que tengamos vigente. ¿Por qué? Si es que esta agua es la que yo ya voy eh, pongámosle así, a reinyectar en un sistema, o puede ser en una alcantarilla, puede ser en un río, etcétera, la normativa ya me dice cuánto es el máximo de material orgánico que puede tener esta agua. Entonces, esta cantidad, esta concentración de ese ya me da la misma normativa que esté vigente. Entonces, ya que hemos obtenido esta ecuación, vamos a hacer un ejercicio para poderlo aplicar, ¿de acuerdo? Ya tengo aquí planteado un ejercicio, chicos. Me dice, si a la salida de una planta depuradora la normativa permite un máximo de DBO de 20 ppm, dimensione el sistema de lodos activados para un flujo de agua a la entrada a dicha planta de 20, a ver, ¿de cuánto está? 2, 4, 6. De 25.650.000 litros por día. Entonces aquí ya tenemos, por ejemplo, el flujo de entrada cuyo análisis físico-químico proporciona una medida de DBO de 400 ppm. ¿Ya? ¿Qué más me dice? Me dice, si previamente se realiza una experimentación en laboratorio dando un SRT de 4 días. ¿Ya? Y adicional me dice, se utilizó microorganismos con conversión de 100 gramos de DBO por cada 55 gramos de biomasa. Ya tenemos otro dato aquí que ya le vamos a ver cuál es. A una tasa máxima de crecimiento de 0.1 unidades por día y una tasa constante de muerte de primer orden de 0.05 unidades por día. Adicional al experimento se saca una muestra del reactor biológico. Me imagino que este reactor biológico es el de una prueba que estaban haciendo en el laboratorio. Y se mide la concentración de sólidos suspendidos que da de 4.300 ppm. Entonces, analicemos cada uno de los datos y a qué corresponde. Entonces, a ver, vamos primero por el flujo de entrada. Según nuestra nomenclatura, vamos a obtener el Q sub 0, que sería de 25.65 por 10 a la 6 litros por día. ¿Ya? Este valor ya lo tenemos. Sería nuestro Q sub 0. ¿Qué otra cosa tenemos? Nos dice que la normativa permite un máximo de DBO de 20 ppm. La concentración de material orgánico a la salida de la planta. Entonces esto se llamaba S. Ahora, nos dice, el análisis físico-químico de esta agua proporciona una medida de DBO de 400 ppm. ¿Qué sería? Esta sería, en cambio, la concentración de material orgánico a la entrada, ¿no es cierto? Ese es cero, correcto. Ya. Ahora, ¿qué más nos dice? Nos dice que se realiza previamente una experimentación en el laboratorio y se determina un SRT de 4 días. Entonces ya tenemos
que, a ver, pongámosle así. Tiempo de retención de sólidos, 4 días. Ah, no estoy poniendo los valores aquí. Aquí sería 400. ¿Los ppm en qué otras unidades puedo escribirles? Puedo ponerle en miligramos por litro. Ya, listo, tenemos de estos 4. ¿Qué otra cosa nos dice? Nos dice que se han utilizado microorganismos con una conversión de 100 gramos de DBO por cada 50 gramos de biomasa. Aquí hay que entenderle bien. Aquí nos está diciendo que por cada 55 gramos de biomasa, nosotros podemos disminuir 100 gramos de DBO. ¿Ya? ¿Qué dato creen que es este, chicos? Correcto. Y. ¿Dónde está? Sería Y. Acuérdense el concepto de Y. ¿Qué era? Dx sobre ds, o la concentración de los microorganismos sobre la concentración del sustrato. Entonces, nuestro Y, ¿a qué sería igual? La concentración de los microorganismos, gramos, y acá tendríamos el sustrato que sería los 100 gramos. Entonces, nuestro Y, nuestro coeficiente de rendimiento sería de 0.55. ¿Sí le ven? Ya. Ahora sigamos. A ver, de ahí nos dice, una tasa máxima de crecimiento. Tasa máxima de crecimiento. ¿Qué sería esto? Va a ser el new máximo. Entonces, este new máximo me dice que es de 0.1 por cada día. Unidad es como poner aquí uno, ¿no? Ahora, ¿qué sería la tasa constante de muerte de primer orden? Correcto, este vendría a ser la KD. ¿Ya? Y por último, tenemos un dato que nos dice que en el experimento igual se saca una muestra del reactor biológico y se mide que la concentración de sólidos suspendidos es de 4.300 ppm. Entonces, este 4.300 ppm, ¿qué creen que es? La concentración del material que se encuentra en el reactor biológico. Eso era X. ¿Sí recuerdan? Entonces, aquí de todos estos datos los vamos a utilizar a todos, excepto este, que no es necesario, ¿no? Pero bueno, nos da el ejercicio. De hecho, estos son dos datos de la cinética y estos son los datos de las operaciones. Ya, a ver. Tenemos unos sobre SRT, entonces vamos reemplazando valores. A ver, el SRT me dio que era 4 días, 25.65, aquí era litro por día. Y es adimensional, pero era 0.55. Sí. El volumen es mi incógnita. X son 4.300 miligramos por cada litro. Aquí era 400 miligramos por litro menos 20 era, ¿no? Ya, listo. Ya, entonces de ahí, si ustedes se fijan, se va a simplificar de hecho todo, ¿no? Se simplifica todo. Este término pasa al otro lado, les queden días. De ahí este litro con esto, perdón, estos miligramos por litro con estos miligramos por litro, estos días con los días que ya se van y me queda solamente en litros. A ver, ahora, esto está en litros, ¿no es cierto? Pero nosotros expresar un volumen, ya si es que queremos dimensionar en litros, es algo ambiguo, o sea, no vamos a tener una explicación física. Entonces, esto lo deberíamos transformar a 465 metros cúbicos. ¿Ya? ¿Cómo diseñar a partir de este volumen?
Estas celdas, o bueno, estos tanques, va a ser bastante difícil poderle dimensionar en un tanque circular. No digo que no se pueda hacer, va a ser bastante difícil, ¿ya? Entonces tenemos dos opciones, lo hacemos en un tanque circular o le hacemos en piscinas, no serían cilíndricas, perdón, serían prismáticas, ¿no? Entonces sería de esta forma. Ahora, lo más común que se suele hacer es justamente en esta. Entonces, teniendo este volumen, lo que nosotros deberíamos hacer es ver las condiciones físicas del espacio donde se va a realizar la construcción para poder saber ciertas longitudes y según eso determinar cuáles serían el resto de las dimensiones. ¿A qué me refiero? Si nosotros vamos a construir esta piscina en un terreno que de ancho tiene máximo 6 metros, ya de aquí nos puede dar una idea cuál sería nuestro ancho, que podría ser los mismos 6 metros o un poquito menos. Adicional a eso, se le puede construir piscinas, por ejemplo, de 3 metros de profundidad, ¿ya? Y ¿cómo se llama? La única incógnita vendría a ser cuál es la longitud que debería tener esta piscina para conseguir este volumen. Entonces, lo que haríamos es lo siguiente. 165 metros cúbicos va a ser igual al largo por el alto por eso. Entonces nosotros tenemos 1165 metros cúbicos, el largo es nuestra incógnita, el alto ya sabemos que son 3 metros y el ancho sabemos que son 6 metros. Entonces el largo de nuestra piscina va a ser 231 metros. Bueno, está un poquito grande. Aumentémosle el alto. Pongámosle a 5 metros. Entonces ahí va a disminuir. 4165 dividido para 30. Eso, y ahí está un poquito más. Va a ser una piscina de 139 metros de largo. ¿Ya? 139 metros. Listo. Estas serían las dimensiones entonces de nuestra piscina. Bueno, si ustedes ven, es una piscina bastante grande, pero estos son datos para un flujo bastante grande también, porque tenemos de 25 millones de litros por día. Entonces es bastante grande, ¿no? Ahora, ¿a qué voy en esta parte de diseño ya de tanques, chicos? Bueno, de este tipo de tanques. Si nosotros dimensionamos con estas dimensiones exactamente, nos va a quedar que el agua que llega porque esto al fin y al cabo se va a quedar en reposo por 4 días, ¿no? Entonces el agua va a estar al ras, prácticamente al ras. Ahora, si es que nosotros tenemos que darle burbujeo a esta cantidad de agua, va a generar una cierta turbulencia. Entonces, si nosotros le construimos literalmente al cierto volumen, perdón, no es a cierto volumen, sino al volumen que hemos calculado, vamos a tener problemas de derrames o vamos a tener el problema de que se riegue nuestra agua como está al ras del volumen que hemos calculado. Entonces, para esto, lo que se suele hacer es construir o determinar un factor de seguridad. Es decir, nosotros construimos un poquito más grande a nuestro tanque con la intención de que el volumen que nosotros vayamos a manejar no sea o sea, el volumen que vamos a manejar sea un poco más grande que el que a ver, perdón, me expresé mal. El volumen de la piscina sea más grande que el volumen que vamos a manejar para que justamente no se produzca este tipo de contratiempos. Eso primera cosa. Ahora, cuando se diseña plantas de agua potable o de aguas residuales domésticas, hay que tener en cuenta una cosa. Si nosotros vamos a diseñar estas plantas en un tiempo en un tiempo cero y después, o mejor dicho, y nuestro proyecto va a ser para un tiempo de 20 años, es decir, que nuestra planta sirva durante 20 años,
Si nosotros tomamos en cuenta la población en este tiempo cero, pongamos para el ejemplo un número que sean de 100 personas, a los 20 años esta cantidad de personas va a incrementarse, qué sé yo, a 350. Entonces, el rato que se aumenta la cantidad de población, también va a aumentar la cantidad de agua que se genera. Entonces, cuando nosotros hacemos las proyecciones o los cálculos para nuestros tanques o para nuestros sistemas, debemos tomar en cuenta el crecimiento poblacional que va a tener una cierta población o un cierto o una cierta ciudad. Esto si es que estamos hablando de aguas domésticas. Ahora, si es que nosotros estamos hablando de aguas residuales industriales, también hay que tomar en cuenta el posible crecimiento de la producción de nuestra empresa. Si nosotros en el tiempo cero producíamos 100 unidades, ahora vamos a producir 350 unidades después de 20 años. Eso es lo más óptimo. Entonces, igual, el dimensionamiento de una planta se tiene que hacer con una posible proyección hacia un futuro en el tiempo T del que dure el proyecto.